Las grandes crisis económicas no son un golpe de mala suerte. Son la prueba de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. He dedicado más de 50 años de mi vida a estudiar los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas y colapsos. He visto la crisis del petróleo de los 70, el lunes negro de 1987, el estallido de las .com en el 2000 y, por supuesto, el derrumbe financiero global de 2008. Y en todo ese tiempo, si algo he aprendido, es que la historia no se repite, pero rima. Los actores cambian, la tecnología evoluciona, pero la naturaleza humana y la mecánica de la deuda permanecen inalterables. La mayoría de la gente vive con la vista tan puesta en el corto plazo que hace oídos sordos a las señales de siempre. Creen que la economía es un sistema caótico e impredecible. La realidad es que funciona como una máquina, con unas reglas lógicas y causas y efectos que se pueden comprender. El problema es que la mayoría no se para a entender cómo funciona esa máquina. Se centran en las piezas individuales, en la noticia del día, en el último titular alarmista, sin ver el sistema completo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es precisamente esto: la capacidad de alejarse del ruido y observar el funcionamiento de la máquina. La gente cree que para tener éxito necesita predecir el futuro. La realidad es que solo necesitas entender el presente y reconocer los patrones que han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. La frase más peligrosa que he oído en mi carrera, y la he oído en cada burbuja, es «esta vez es diferente». Se dijo con los tulipanes en el siglo XVII, con los ferrocarriles en el XIX, con las acciones de Internet en el 2000 y con los inmuebles en 2007. La gente se aferra a la idea de que una nueva tecnología o una nueva política económica ha derogado las leyes fundamentales de los ciclos, pero nunca es así. La máquina económica está impulsada principalmente por dos grandes ciclos: un ciclo de deuda a corto plazo que suele durar entre 5 y 10 años, y un ciclo de deuda a largo plazo que abarca de 50 a 75 años. La mayoría de la gente solo experimenta uno de estos grandes ciclos en su vida adulta, por eso les resulta tan difícil reconocerlo. Es como un insecto que vive un solo día y trata de entender el concepto de las estaciones del año. Yo he estudiado estos ciclos a lo largo de 500 años de historia, en diferentes imperios y economías, y los engranajes siempre giran de la misma manera. El crédito se expande, la gente se siente rica, gasta más de lo que gana, los precios de los activos suben, y se crea una burbuja. Parece una fiesta interminable. Pero la deuda no puede crecer más rápido que los ingresos para siempre. Puedes tener crecimiento impulsado por la productividad o crecimiento impulsado por la deuda, pero no puedes tener ambos de forma sostenible. El universo no lo permite. Tarde o temprano, el coste de servir esa deuda se vuelve demasiado grande. Los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés para frenar la inflación, y la máquina empieza a girar en la dirección opuesta. El crédito se contrae, los activos se venden, los precios caen y la riqueza que parecía tan real se desvanece. No es magia, es mecánica. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. No es sobre predecir el día exacto del colapso, es sobre entender en qué fase del ciclo nos encontramos para poder prepararnos. En los próximos minutos voy a desvelarte las 3 señales que, como un diagnóstico precoz, delatan la frágil salud de una economía mucho antes de que todo se venga abajo. Señales que pude ver claramente en 2007, en 1999 y en 1929. Entender estos principios es el primer paso para protegerte y prosperar. Si quieres profundizar en estas ideas y aprender a navegar los ciclos económicos, considera suscribirte para no perderte los próximos capítulos de este viaje. La primera señal, la más fundamental y la que precede a todas las demás, es cuando la cantidad de deuda en el sistema crece de forma sostenida y significativamente más rápido que los ingresos necesarios para pagarla. Es una matemática simple, pero la psicología humana la ignora sistemáticamente. La economía funciona como una máquina, y el crédito es el lubricante que permite a sus engranajes girar más rápido. Un poco de crédito es bueno, acelera la productividad y el crecimiento. Pero cuando el crédito se convierte en el combustible principal, la máquina se sobrecalienta. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008, y lo que vi no fue un fallo inesperado del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado, llegando al final lógico de un ciclo de deuda a largo plazo. La mayoría de la gente piensa que la deuda es simplemente dinero prestado. La realidad es que es una promesa de entregar tu productividad futura.
Cuando un país, una empresa o una persona acumula deuda más rápido de lo que aumenta su capacidad de producir, está en esencia robándose a sí misma el futuro para disfrutar de un presente artificialmente próspero. Miremos los datos previos a 2008. En Estados Unidos, la deuda de los hogares como porcentaje de los ingresos disponibles pasó de alrededor del 70% en la década de los 80 a más del 130% en 2007. En España, la situación era aún más extrema. La deuda de las familias y empresas se disparó. La gente se sentía rica porque el valor de sus casas subía sin parar, y usaban esa revalorización como cajero automático, pidiendo más crédito sobre un activo cuyo precio estaba inflado por el propio crédito. Era un círculo vicioso que se retroalimentaba. Se crea una disonancia cognitiva. La gente ve que sus activos suben de valor y lo confunde con una creación de riqueza real y sostenible. No es sobre la riqueza que tienes en papel, es sobre tu capacidad de generar ingresos para sostenerla. La máquina económica no puede funcionar eternamente con una brecha creciente entre las obligaciones de deuda y la producción económica real. Puedes tener un aumento en los precios de los activos o un crecimiento económico real basado en la productividad, pero no puedes tener ambos de forma desproporcionada y para siempre. El universo no lo permite. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para mirar más allá del precio de los activos y analizar los balances. ¿Cuánta deuda hay detrás de ese crecimiento? ¿Es sostenible? En mi libro Principios, hablo de la importancia de enfrentarse a la realidad tal y como es, no como te gustaría que fuera. La realidad de los ciclos de deuda es una de las verdades más incómodas y, por tanto, más ignoradas en las finanzas. La gente no quiere oír que la fiesta se va a acabar. Prefieren creer que esta vez es diferente, que la innovación financiera ha eliminado el riesgo, que los precios solo pueden subir. Yo vi este mismo patrón antes del colapso de Japón a finales de los 80 o en la crisis de la deuda latinoamericana. La geografía y la cultura cambian, pero la dinámica de la deuda es una constante universal. El primer paso para protegerte es, por tanto, observar esta métrica fundamental, la relación entre la deuda total y el PIB de un país, o entre la deuda de los hogares y sus ingresos. Cuando esa línea en el gráfico sube de forma empinada y prolongada, la máquina está acumulando una tensión interna enorme. Aún no se ha roto nada, todo parece funcionar a la perfección en la superficie, pero las tensiones se están acumulando en los cimientos del sistema. Ignorar esta señal es como ignorar las grietas que aparecen en los muros de un edificio. Puede que el edificio siga en pie durante un tiempo, pero el colapso final es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. La segunda señal es una consecuencia directa de la primera y es mucho más visible para el público, la formación de una burbuja en los precios de los activos. Cuando un exceso de crédito inunda el sistema, ese dinero tiene que ir a alguna parte, y suele ir a donde la historia del momento es más atractiva. En los años 20 fueron las acciones de la radio y los automóviles. A finales de los 90 fue Internet. En los años 2000 fueron los bienes inmuebles. La mayoría piensa que una burbuja es simplemente cuando los precios suben mucho. La realidad es que una burbuja es cuando los precios se desconectan por completo de su valor intrínseco, sostenidos únicamente por la creencia de que alguien más pagará un precio aún mayor en el futuro. Esto se conoce como la teoría del tonto mayor. En 50 años de mercado, vi este patrón repetirse con una precisión dolorosa. La psicología de la multitud toma el control y la lógica se tira por la ventana. Miremos la burbuja de las .com en 1999 y 2000. Empresas que no tenían beneficios, ni siquiera ingresos en algunos casos, alcanzaban valoraciones de miles de millones de dólares. El ratio precio-beneficios del índice S&P 500 superó las 30 veces, un nivel que históricamente había precedido a rendimientos muy pobres durante la siguiente década. La gente no compraba acciones basándose en un análisis de los flujos de caja futuros de la empresa. La gente compraba porque el precio de la acción de su vecino había subido un 50% el mes anterior, y no querían quedarse fuera. No es sobre invertir en una revolución tecnológica, es sobre especular con la euforia colectiva. El miedo a perderse la subida, el famoso FOMO, es una de las fuerzas más destructivas en los mercados. Empuja a gente inteligente a tomar decisiones irracionales. Una de las características de una burbuja es la participación masiva del público general, a menudo utilizando un gran apalancamiento. En 2007, todo el mundo hablaba de invertir en pisos. Taxistas, camareros, todos tenían una opinión sobre el mercado inmobiliario, y muchos estaban comprando segundas y terceras viviendas con hipotecas de alto riesgo. La frase «el precio de la vivienda nunca baja» se convirtió en un mantra popular, una creencia religiosa. Pero la historia nos enseña que ningún activo sube hasta el cielo.
Los ciclos funcionan como engranajes. La expansión va seguida de la contracción. Para identificar una burbuja, no solo hay que mirar los precios, hay que hacer 3 preguntas clave. Primero, ¿están los precios altos en relación con las medidas tradicionales de valor, como los beneficios, los ingresos o los alquileres? Segundo, ¿están los precios descontando condiciones futuras insosteniblemente optimistas? Tercero, ¿están los compradores utilizando un alto grado de apalancamiento? Si la respuesta a las 3 preguntas es sí, es muy probable que te encuentres en una burbuja. Lo que aprendí gestionando miles de millones a través de estas crisis es que el mayor error no es técnico, es emocional. El dolor de ver a otros enriquecerse mientras tú te mantienes al margen puede ser insoportable. Pero debes recordar un principio fundamental. Puedes tener la euforia de la multitud o la seguridad de un análisis racional, pero no puedes tener ambos en el pico de una burbuja. Tienes que elegir. Entender esta segunda señal te permite hacer lo contrario de lo que hace la masa. Ser cauteloso cuando todos son codiciosos y ser valiente cuando todos tienen miedo. No se trata de predecir el día exacto en que estallará la burbuja, una tarea casi imposible. Se trata de reconocer el nivel de riesgo del entorno y ajustar tu cartera en consecuencia, reduciendo la exposición a los activos más sobrevalorados y aumentando la diversificación. La tercera y última señal es el momento en que los bancos centrales se ven obligados a actuar. La máquina económica, sobrecalentada por el exceso de crédito y las burbujas de activos, inevitablemente empieza a generar inflación. El costo de la vida sube y la presión política y social obliga a los bancos centrales a pisar el freno. Su principal herramienta para hacerlo es subir los tipos de interés. Este es el momento de la verdad, el punto de inflexión del ciclo. La mayoría de la gente piensa que los bancos centrales controlan la economía con precisión quirúrgica. La realidad es que están en una posición increíblemente difícil, a menudo tratando de pilotar un superpetrolero con un timón de barca. Sus acciones tienen un gran desfase temporal y consecuencias imprevistas. Cuando un banco central sube los tipos de interés, el costo de la deuda aumenta en todo el sistema. Las hipotecas se vuelven más caras, los préstamos a las empresas se encarecen, el crédito deja de fluir con tanta facilidad. Y esto tiene un efecto doble. Por un lado, frena la actividad económica. Por otro, y esto es crucial, ejerce una presión a la baja sobre los precios de los activos que se habían inflado con dinero barato. El mismo mecanismo que creó la burbuja ahora trabaja en sentido inverso para desinflarla. Pensemos en el periodo previo a 2008. La Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el mandato de Alan Greenspan y luego de Ben Bernanke, subió los tipos de interés de forma constante desde el 1% en 2004 hasta el 5,25% a mediados de 2006. Lo hicieron para controlar una economía que se estaba calentando y una incipiente inflación. Pero cada subida de tipos era como quitarle una pieza a una torre de Jenga construida sobre una base de hipotecas de alto riesgo. Durante un tiempo, la torre se mantuvo en pie, pero la estructura era cada vez más inestable. Finalmente, el peso de las hipotecas impagadas se hizo demasiado grande y la torre se derrumbó. Este es el dilema del Banco Central. Se enfrenta a una elección imposible. Puede subir los tipos para combatir la inflación, a riesgo de provocar una recesión y un colapso en los mercados de activos. O puede mantener los tipos bajos para sostener los precios de los activos y la economía, a riesgo de que la inflación se descontrole y devalúe la moneda. Puedes tener una inflación controlada o unos precios de los activos al alza, pero no puedes tener ambos de forma sostenible cuando el sistema está saturado de deuda. El universo no lo permite. En los años 80, el presidente de la Fed, Paul Volcker, se enfrentó a este dilema y eligió combatir la inflación a toda costa, subiendo los tipos a más del 20% y provocando una dura recesión. Fue una medicina muy amarga, pero saneó la economía para las décadas siguientes. En cambio, en ciclos más recientes, la tendencia ha sido la de priorizar el mantenimiento de los precios de los activos. Como inversor, observar la política del Banco Central es fundamental. Cuando el Banco Central pasa de una política de estímulo, bajar tipos, a una de restricción, subir tipos, la música está a punto de parar. No es una señal para entrar en pánico y venderlo todo. Es una señal para asegurarte de que tu cartera es robusta y está bien diversificada. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que no se puede luchar contra el Banco Central. Cuando la marea de la liquidez empieza a retirarse, tienes que estar seguro de que tu barco no está construido sobre la arena. Estas 3 señales, el crecimiento excesivo de la deuda, la burbuja de activos y el endurecimiento de la política monetaria, no son eventos aislados. Son las 3 fases de un proceso, los engranajes de una máquina que giran en una secuencia lógica y repetida a lo largo de la historia.
Entender este mecanismo no te convierte en un adivino, pero te da un mapa. Y en el terreno incierto de los mercados, tener un mapa es la mayor ventaja que puedes poseer. Entender las señales es fundamental, pero el conocimiento sin una aplicación práctica es inútil. Es como tener el diagnóstico de un médico, pero no el tratamiento. Por tanto, la pregunta crucial es, ¿cómo construyes una cartera que no solo sobreviva a estos ciclos, sino que prospere a través de ellos? La mayoría de la gente piensa que la solución es ser más inteligentes que el mercado, predecir el próximo colapso y salirse justo a tiempo. La realidad es que casi nadie puede hacer eso de forma consistente, ni siquiera los profesionales. Intentar cronometrar el mercado es un juego de ego, no de estrategia. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros no intentan predecir la lluvia, sino que construyen un arca. Yo llamo a esta arca el All-Weather Portfolio, o cartera para todas las estaciones. Piense en su cartera como un sistema, una máquina diseñada para un propósito: preservar y aumentar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Esta máquina tiene que poder funcionar en cualquier entorno económico. Históricamente, existen 4 estaciones o entornos que pueden afectar al valor de los activos: un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, recesión, una inflación mayor de la esperada y una inflación menor de la esperada, deflación. La clave es tener una combinación de activos en la que al menos una parte de su cartera se comporte bien en cada una de esas 4 estaciones. No se trata de adivinar qué estación vendrá, se trata de estar preparado para cualquiera de ellas. La implementación de este principio es la diversificación radical. Y no me refiero a la diversificación de la que habla la mayoría. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes sectores o fondos de inversión de distintos países. La realidad es que eso es una falsa diversificación, porque en una crisis sistémica como la de 2008, la correlación de casi todas las acciones tiende a 1. Todo cae a la vez. La verdadera diversificación consiste en equilibrar su cartera entre clases de activos que se comportan de manera diferente en los distintos entornos económicos. Mi equipo y yo pasamos décadas estudiando esto, y llegamos a una asignación simple pero increíblemente robusta. No es un consejo de inversión, sino un principio para ilustrar la idea. Una cartera equilibrada podría tener un 30% en acciones, que se comportan bien en épocas de crecimiento económico. Luego, una porción mucho mayor, un 55%, en bonos del Estado, un 40% en bonos a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo. Los bonos a largo plazo son el contrapeso perfecto a las acciones. Cuando hay una crisis y el crecimiento se desploma, los bancos centrales bajan los tipos de interés, y estos bonos se disparan, amortiguando la caída de las acciones. Finalmente, un 15% dividido a partes iguales entre oro, 7,5%, y una cesta de materias primas, 7,5%. Estos activos protegen contra la inflación inesperada, que destruye el valor tanto de las acciones como de los bonos. Puedes tener altos rendimientos a corto plazo asumiendo mucho riesgo, o una estabilidad robusta a largo plazo, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Miremos cómo habría funcionado este sistema en 2008, el peor año para los mercados en generaciones. El S&P 500 se desplomó más de un 37%. Una cartera tradicional de 60% acciones y 40% bonos habría caído casi un 20%. La cartera All Weather, sin embargo, habría terminado el año con una ligera ganancia. ¿Por qué? Porque la brutal caída de las acciones fue compensada por el espectacular rendimiento de los bonos a largo plazo. No es magia, es ingeniería financiera. Es construir una máquina con contrapesos. El beneficio más importante de esta estrategia no es solo financiero, es psicológico. Elimina la necesidad de ser un héroe. Te libera del estrés de tener que predecir el futuro. Te permite dormir tranquilo, sabiendo que tu sistema está diseñado para aguantar la tormenta, venga de donde venga. En mis 50 años de mercado, he visto a gente muy inteligente perderlo todo, porque apostaron fuerte a una sola visión del futuro. La humildad de reconocer que no sabes lo que va a pasar es la mayor fortaleza de un inversor. Si ese contenido está haciendo sentido a usted, deje su like y se suscriba al canal. Ahora vamos a continuar. Construir la máquina es el primer paso, pero cualquier máquina compleja necesita un mantenimiento regular para funcionar de forma óptima. En la gestión de carteras, este mantenimiento se llama reequilibrio. Es un concepto simple en teoría, pero increíblemente difícil de ejecutar en la práctica porque va en contra de toda intuición y emoción humana. El reequilibrio consiste en vender periódicamente una parte de los activos que han funcionado bien y han aumentado su peso en la cartera, y usar ese dinero para comprar más de los activos que han funcionado mal y han reducido su peso. En esencia, te obliga sistemáticamente a hacer lo que todo inversor sabe que debe hacer, pero casi ninguno hace: vender caro y comprar barato. La mayoría de los inversores hacen exactamente lo contrario. Cuando las acciones tecnológicas se disparan, como a finales de los 90, la gente se deja llevar por la euforia y compra más, aumentando su exposición justo en el pico de la burbuja. Cuando esas mismas acciones se desploman, el pánico se apodera de ellos y venden en el fondo, materializando las pérdidas.
no es sobre la calidad de los activos que compras, es sobre el comportamiento que tienes con ellos. El reequilibrio es un algoritmo simple que te protege de tu peor enemigo, tú mismo. Pensemos en la burbuja de las .com. Alguien con una cartera all-weather que reequilibrará anualmente, a finales de 1999, habría visto que su 30% asignado a acciones se había convertido quizás en un 40 o 45% del total debido a la subida espectacular del mercado. El proceso de reequilibrio le habría obligado a vender ese excedente de acciones sobrevaloradas y a comprar más bonos y oro, que en ese momento parecían aburridos y poco rentables. Un año después, cuando la burbuja estalló y el Nasdaq se desplomó, no solo habría estado protegido de la peor parte de la caída, sino que tendría capital listo para comprar esas mismas acciones a precios de saldo en su siguiente reequilibrio. La gente cree que para ganar dinero hay que ser un genio de la predicción. La realidad es que solo necesitas disciplina. El reequilibrio impone esa disciplina. Puedes seguir a la manada y sentir la euforia del momento, o puedes seguir un sistema y tener tranquilidad a largo plazo, pero no puedes tener ambos. La frecuencia del reequilibrio puede variar. Puedes hacerlo una vez al año, siempre en la misma fecha, o puedes establecer umbrales. Por ejemplo, si alguna clase de activo se desvía más de un 5% de su objetivo, reequilibras. El método exacto es menos importante que el hecho de tener un método y seguirlo religiosamente. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que los mejores sistemas de inversión son aquellos que minimizan la necesidad de tomar decisiones en momentos de máximo estrés. Cuando los mercados se derrumban y los titulares gritan apocalipsis, tus emociones te dirán que vendas todo. Tu sistema de reequilibrio, tus principios escritos, te dirán nuestra asignación de acciones ha caído por debajo del objetivo, es hora de comprar. Esta estrategia es la encarnación de uno de mis principios más importantes. Confía en los sistemas, no en tu juicio impulsivo. Tu cerebro emocional no evolucionó para gestionar los mercados financieros, evolucionó para huir de los depredadores. Por eso en finanzas, lo que se siente bien a menudo es la decisión equivocada. Vender cuando todos compran y comprar cuando todos venden se siente terrible, pero es la base de la inversión exitosa. Al combinar una cartera verdaderamente diversificada con una disciplina de reequilibrio estricta, dejas de jugar al juego de la predicción y empiezas a jugar al juego de las probabilidades. Las tres señales que discutimos antes, deuda excesiva, burbujas de activos y endurecimiento monetario, te dan un mapa del terreno. Te ayudan a entender en qué fase del ciclo nos encontramos. Pero la estrategia all-weather y el reequilibrio son el vehículo todoterreno que te permite navegar por ese terreno, sea cual sea el clima. No se trata de evitar el invierno siempre llega, se trata de tener el abrigo, la leña y la despensa llena para cuando llegue. Hemos recorrido un largo camino, hemos desarmado la máquina económica para ver sus engranajes, hemos observado los ciclos de la deuda que se repiten a lo largo de la historia como las estaciones del año, y hemos identificado las tres señales inequívocas que anuncian la tormenta mucho antes de que caiga la primera gota de lluvia. Permítame resumirlo todo en un marco de pensamiento claro y operativo. No se trata de una fórmula mágica, sino de un sistema, una forma de navegar la realidad que le protegerá de las crisis y, lo que es más importante, de usted mismo. El sistema se basa en dos pilares fundamentales, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico es la capacidad de reconocer las tres señales que hemos estudiado. Primero, el crecimiento de la deuda superando de forma insostenible el crecimiento de los ingresos. Es la fisura invisible en los cimientos. Segundo, la formación de una burbuja de activos, donde los precios se divorcian de la realidad y se alimentan de la pura euforia. Es la fiebre que precede a la enfermedad. Y tercero, el endurecimiento de la política monetaria, el momento en que el Banco Central se ve forzado a retirar el ponche de la fiesta. Es el punto de inflexión donde la gravedad vuelve a imponer su ley. La mayoría de la gente ignora estas señales. La realidad es que juntas forman un mapa increíblemente fiable de dónde nos encontramos en el gran ciclo económico. Pero, como he dicho, el diagnóstico sin tratamiento es inútil. El tratamiento es la construcción de una cartera verdaderamente equilibrada. Una máquina de inversión como la cartera para todas las estaciones, diseñada no para predecir el futuro, sino para ser indiferente a él. Una cartera que combina activos que prosperan en diferentes entornos económicos, crecimiento, recesión, inflación, deflación, y que mediante la disciplina del reequilibrio le obliga a vender caro y comprar barato de forma sistemática. Este marco, la combinación del diagnóstico de las tres señales y el tratamiento de una cartera robusta y reequilibrada, es el sistema completa. Sin embargo, incluso el mejor sistema del mundo fracasará si el operador, es decir usted, comete los errores de comportamiento que han destruido más patrimonios que todas las crisis económicas juntas. En mis 50 años de mercado,
he visto que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es el coeficiente intelectual, sino el control emocional. El primer error es la arrogancia, creer que puede ser más listo que el mercado. La mayoría piensa que invertir es una batalla de intelecto contra otros inversores. La realidad es que es una batalla de disciplina contra sus propios impulsos. Intentar predecir el momento exacto de un giro del mercado es una misión suicida. La humildad de admitir que no sabe lo que va a pasar es la piedra angular de la sabiduría inversora. El segundo error es el sesgo de normalidad, la creencia de que el futuro se parecerá al pasado reciente. Esto es lo que nos hace tropezar 2 veces con la misma piedra. Vivimos nuestras vidas en ciclos cortos, pero los grandes ciclos de deuda duran toda una vida. Por eso, cuando llega el gran desapalancamiento, siempre nos pilla por sorpresa, a pesar de que es un patrón que se ha repetido durante siglos. El tercer error, y el más poderoso, es seguir a la manada. Nuestro cerebro está programado para buscar la seguridad del grupo. Cuando todos compran, sentimos un impulso irresistible de comprar. Cuando todos venden, el pánico nos obliga a vender. No es sobre tener la información que nadie tiene, es sobre tener el temperamento que casi nadie tiene. Requiere un coraje inmenso comprar cuando la sangre corre por las calles, y una disciplina férrea para vender un poco cuando todo el mundo está celebrando. Puedes tener la aprobación de la multitud o los resultados superiores a largo plazo, pero rara vez puedes tener ambos al mismo tiempo. El universo no lo permite. Finalmente, el cuarto error es confundir la complejidad con la sofisticación. La gente cree que las estrategias de inversión complejas son mejores. La realidad es que los principios más poderosos son increíblemente simples. Diversifique de verdad, mantenga los costes bajos, sea paciente y reequilibre con disciplina. La industria financiera se beneficia de la complejidad, pero su patrimonio se beneficia de la simplicidad. Entender el marco de las 3 señales y la cartera robusta le da el qué y el cómo, pero evitar estos 4 errores de comportamiento le da el quién, la persona capaz de ejecutar el plan sin autosabotearse. La máquina de inversión solo es tan fuerte como la psicología del inversor que la maneja. Al final de todo, después de analizar 500 años de historia económica, de gestionar miles de millones de dólares a través de auges y colapsos, y de dedicar mi vida a entender el funcionamiento de la máquina, he llegado a una conclusión profunda y a la vez muy simple. Los principios que gobiernan los mercados son un reflejo de los principios que gobiernan la vida. La economía, como la naturaleza, opera en ciclos. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de expansión y tiempos de contracción. Querer vivir en un verano perpetuo de crecimiento es tan ingenuo como esperar que las estaciones dejen de cambiar. El dolor es una señal necesaria. Una recesión dolorosa es la forma que tiene el sistema de purgar los excesos, de limpiar la mala deuda y de reasignar el capital desde empresas ineficientes hacia nuevas fuentes de productividad. Es el incendio forestal que limpia la maleza y permite que nuevas semillas germinen. En mi vida, he aprendido que el dolor más la reflexión es igual al progreso. Lo mismo ocurre en la economía. Las crisis son dolorosas, pero son la fuente de las mayores lecciones y las mayores oportunidades si sabemos reflexionar sobre ellas. La mayoría de la gente huye del dolor y por tanto nunca progresa. La realidad es que aceptar la realidad, por muy dolorosa que sea, es el primer paso para poder lidiar con ella eficazmente. Esto me lleva a la idea más importante de todas, la diversificación. Hemos hablado de diversificar su cartera, pero el principio es mucho más profundo. Se trata de diversificar sus fuentes de conocimiento, de practicar la humildad radical y la apertura mental radical. Rodéese de las personas más inteligentes que pueda encontrar que no estén de acuerdo con usted. Estrés test de sus ideas. La mayoría de la gente busca información que confirme sus creencias. La realidad es que el verdadero crecimiento proviene de buscar activamente el desacuerdo meditado. Lo que separa a los que toman decisiones sabias de los que no es su capacidad para ver las cosas desde múltiples perspectivas antes de formar una opinión. No se trata de no tener ego, se trata de supeditar su ego a su deseo de encontrar la verdad y tomar la mejor decisión posible. Y esto nos lleva al propósito final del dinero. La gente cree que el objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible. La realidad es que el dinero es solo una herramienta. Es una herramienta para obtener seguridad, para cuidar de los suyos, para tener libertad de elección y, sobre todo, para poder dedicarse a un trabajo significativo y tener relaciones profundas, que son las verdaderas fuentes de la felicidad. Una cartera bien construida no es un fin en sí mismo. Es el motor que le da la libertad de no tener que preocuparse por el dinero,
para que pueda preocuparse por las cosas que realmente importan. Así que, al mirar su propia situación financiera, le hago una pregunta. ¿Está su sistema financiero construido sobre la roca de los principios atemporales o sobre la arena movediza de la emoción y las modas pasajeras? Comparta en los comentarios cuál ha sido su mayor aprendizaje en este viaje o la duda que aún le inquieta. El diálogo es la forma en que todos crecemos. Si desea seguir profundizando en cómo construir una vida y una cartera basada en principios, suscríbase para no perderse los próximos capítulos. Hemos hablado de la máquina económica, de la psicología humana y de los principios de inversión. Pero no se equivoque, el sistema más complejo, desafiante y gratificante que jamás gestionará no es su cartera, es usted mismo.